el porcentaje en masa, que es la masa de soluto entre la masa de la disolución, por el 100%. Y otra también muy utilizada, que es la fracción molar del componente, que se representa como una X si hablamos de líquidos, o como una Y si hablamos de gases, que esto es igual a los moles de la sustancia entre la suma de los moles totales de los componentes, o los moles totales de la muestra o la disolución. En el Chang, esta lo representa normalmente como una X, independientemente si se habla de líquidos o gases. Pero si hablamos de otros libros, como el Castellan, esta X se utiliza solamente para líquidos y la Y se utiliza solamente para gases. Como primer ejemplo, nos piden calcular cuál es la molaridad de 85 mililitros de una disolución de etanol que contiene 1.77 gramos de esta sustancia. Lo primero que se tiene que hacer es conocer cuáles son los moles de soluto y cuáles son los litros de disolución. Tenemos que la masa molar de etanol es de 46 gramos por mol. Entonces, con la masa que nos da este problema, que es de 1.77 gramos de etanol, lo convertimos a moles. Esto se hace dividiendo entre el peso molecular de etanol, obteniendo así 0.038 moles de etanol. Lo que sigue es dividir esta cantidad de moles entre el volumen total de disolución, que son 85 mililitros, pero expresado en litros es de 0.0885 litros. Haciendo esta división, obtenemos que la molaridad es de 0.45 molar. ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Bueno. Siguiente problema. Calcule la molaridad de una disolución de 10.4 gramos de cloruro de calcio en 220 mililitros de disolución. Lo primero es conocer la masa molar del cloruro de calcio, que es 110.98 gramos por mol. Ustedes saben, o deben de saber, que esta masa molar se saca de la tabla periódica, multiplicando el peso molecular del cloro por 2, porque son 2 moléculas de cloro, y sumándole el peso molecular de calcio, que es 40, obteniendo así 110.98 gramos por mol. Lo primero sería calcular la cantidad de moles de cloruro de calcio en una muestra de 10.4 gramos. Eso se hace dividiendo esta masa entre el peso molecular o la masa molar del cloruro de calcio, que es 110.98. Haciendo esta división obtenemos que los moles de cloruro de calcio es igual a 0.094 moles. Para calcular la molaridad es dividir esta cantidad de moles entre el volumen total de disolución, que es 220 mililitros. Expresado a litros es de 0.220 litros. Haciendo esta división, obtenemos que la molaridad de este problema es 0.43 molar. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Siguiente problema. Calcule la molaridad de una disolución de 7.82 gramos de naftaleno en 85.2 mililitros de disolución de benceno. Lo primero es conocer la masa molar de naftaleno, que es 128 gramos por mol, y con esto calcular el número de moles de naftaleno. Esto se hace dividir los 7.82 gramos de naftaleno entre su peso molecular, obteniendo así 0.061 moles de naftaleno. Para calcular la molaridad es dividir esta cantidad de moles entre el volumen total de disolución, que es 85.2 mililitros, pero expresado a litros es 0.0852 litros. Haciendo esta división, 2 moles entre el volumen, obtenemos la molaridad, que es 0.72 molar. Siguiendo con los problemas, el siguiente nos pide qué volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0.315 molar contiene 6.22 gramos de hidróxido de sodio. Primero sería conocer la masa molar de hidróxido de sodio, que es 40 gramos por mol.
Con esto vamos a transformar estos 6.22 gramos de hidróxido de sodio a moles de hidróxido de sodio. Eso dividiendo esta cantidad de masa entre su peso molecular, que es 40 gramos por mol, obteniendo 0.156 moles de hidróxido de sodio. Como la fórmula de molaridad es igual al número de moles entre el volumen, podemos despejar el volumen, pasando al otro lado multiplicando y la molaridad al otro lado dividiendo, obteniendo esta fórmula que el volumen va a ser igual al número de moles entre la molaridad. Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos que el volumen va a ser igual a esta cantidad de moles entre la concentración que nos da el problema, 0.315 molar. Haciendo esta división, obtenemos que el volumen de esta disolución es de 0.494 litros. Expresado a mililitros es 494 mililitros. ¿Alguna duda? No. Todo bien. Bien. Tenemos otro problema. Nos dicen, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 250 mililitros de una disolución cuya concentración sea de 2.16 molar? Lo primero es despejar en la forma de molaridad los moles de soluto, que se hace pasando los litros de disolución multiplicando al otro lado. Tenemos que los moles de soluto va a ser igual a la molaridad por los litros de disolución o el volumen de disolución. Entonces, los moles de dicromato de potasio contenidos en 250 mililitros expresado como 0.250 litros de solución son igual a 0.540 moles de dicromato de potasio. La masa molar de dicromato de potasio es 294.2 gramos por mol. Entonces, los gramos de cromato van a ser igual a esta cantidad de moles multiplicado por su peso molecular, obteniendo así 156 gramos de dicromato de potasio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. ¿Se puede regresar un poquito para tomar una foto? Por favor. Gracias. Listo. El siguiente problema nos dice cuántos gramos están presentes en 60 mililitros de una disolución de cloruro de magnesio 0.100 molar. Conociendo primeramente la masa molar de cloruro de magnesio, que es igual a 95.2 gramos por mol. Para calcular el número de moles, despejamos de la forma de molaridad pues la N. ¿Cómo se hace esto? Pasando el volumen al otro lado multiplicando y obtenemos que el número de moles va a ser igual a la molaridad multiplicado por el volumen. Entonces, lo primero que se va a hacer es calcular los moles de cloruro de calcio, multiplicando 0.060 litros, que es el volumen de disolución, 60 mililitros expresados en litros, por la concentración de esta, que es 0.100 moles por litro, obteniendo 6.6 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de magnesio. Ahora saca la masa mol de cloruro de magnesio, multiplicando los moles de este cloruro por su peso molecular, que es 95.2, obteniendo 0.5712 gramos de cloruro de magnesio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. El siguiente problema nos dice cuántos gramos de hidróxido de potasio están presentes en 35 mililitros de una disolución 5.50 molar. Conociendo la masa molar de hidróxido de potasio, que es 56.11 gramos por mol, entonces calculamos el número de moles, multiplicando el volumen de disolución, 35 mililitros expresados en litros, que es 0.035 litros, por su concentración, 5.50 moles por litro. Haciendo la multiplicación, obtenemos 0.1925 moles de hidróxido de potasio.
Para calcular la masa es multiplicar los moles de hidróxido de potasio por su peso molecular, 56.11, obteniendo 10.42 gramos de hidróxido de potasio. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Todo bien. Ok. El siguiente problema nos dice calcule la molaridad de una dilución de 14.3 gramos de sacarosa en 676 gramos de agua, conociendo que la masa molar de la sacarosa es 342.3 gramos por mol. Ahora nos piden molaridad. Bueno, lo primero que se hace es conocer la fórmula de molaridad, que son los moles disolutos entre la masa disolvente. Uy, aquí es sacarosa. Ignoren esto, está mal, es sacarosa aquí. Entonces, los moles de sacarosa serían dividir la masa de sacarosa entre su peso molecular, obteniendo 0.042 moles de sacarosa. Ahora, con esto se saca la molaridad, que es igual a los moles de sacarosa entre la masa disolvente, expresada en kilogramos. 676 gramos convertidos a kilogramos es 0.676 kilogramos. Haciendo esta división obtenemos 0.062 molar. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. El siguiente problema nos dice la densidad de una disolución acuosa de metanol 2.45 molar es de 0.976 gramos por mililitro. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Conociendo la masa molar del etanol, que es 32.04 gramos por mol. Para esto, vamos a suponer un volumen total de disolución, 1 litro. Suponiendo 1 litro, vamos a obtener la masa total de disolución, multiplicando la densidad por el volumen total de disolución, que son 1000 mililitros, obteniendo 976 gramos de masa total de disolución. Conociendo la fórmula de la molaridad, obtenemos que la cantidad de número de moles va a ser igual a la concentración por el volumen total de disolución. Que el número de moles va a ser es igual a 2.46 moles por litro por 1 litro total de disolución. Aquí suponemos que es 1 litro, obteniendo 2.46 moles. Con esta cantidad de moles vamos a calcular la masa de metanol multiplicando el número de moles por su peso molecular, obteniendo 78.50 gramos de metanol. Como la masa total es igual a 976, la masa disolvente va a ser igual a la masa total menos la masa de soluto, obteniendo que la masa disolvente va a ser igual a 897.50 gramos. Con esto ya se puede calcular la molaridad, que es igual a los moles de soluto, que es 2.45 moles, entre la masa de disolvente, que es 0.897.50 expresado en kilogramos, obteniendo 2.73 molar. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Qué pasó? Siempre se va a tener que poner un litro en volumen. Si el problema no te lo da, sí. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Aquí pueden suponer cualquier volumen, pero lo normal es trabajar con 1 litro porque es más fácil hacer los cálculos. Pero pueden suponer 1 mililitro, 10 mililitros, un metro cúbico de solución. Pero lo más fácil es suponer 1 litro porque simplifica mucho los cálculos. Bueno.
El siguiente problema nos dice, la densidad de una disolución acuosa de etanol 5.86 molar es de 0.927 gramos por mililitro. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Conociendo la masa molar de etanol, que es 46 gramos por mol. Con esto hacemos el mismo procedimiento. Suponemos un volumen total de disolución. Con esto calculamos la masa total de la disolución, multiplicando su densidad por el volumen total, obteniendo 927 gramos. Con la fórmula de molaridad calculamos el número de moles, multiplicando su concentración, 5.86 moles por litro, por el volumen total de disolución, que es 1 litro, obteniendo 5.86 moles. Con esta cantidad de moles podemos calcular la masa o los gramos de soluto que hay en la disolución, multiplicando el número de moles de etanol por su peso molecular, obteniendo 269.56 gramos de etanol. Para la masa disolvente sería restar la masa total de la disolución menos la masa de etanol, obteniendo 657.44 gramos de disolvente. Y ya con esto podemos calcular la molaridad, que es dividir los números de moles del soluto entre la masa disolvente, expresada en kilogramos, obteniendo 8.91 molar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. El siguiente problema nos pide calcular la molaridad de una disolución acuosa de ácido fosfórico a 35.4% en masa. Conociendo que la masa molar del ácido fosfórico es de 97.99 gramos por mol. Para este problema vamos a suponer una masa total de 100 gramos de disolución. Con esto se puede calcular la masa de ácido fosfórico, multiplicando la fracción en masa de este ácido por la masa total de disolución, obteniendo 35.4 gramos de ácido fosfórico. Con esta cantidad de masa podemos calcular los moles de ácido fosfórico dividiendo 35.4 gramos entre el peso molecular, que es 97.99 gramos, obteniendo 0.361 moles de ácido fosfórico. La masa total la masa disolvente es igual a la masa total de disolución menos la masa que hay presente de ácido. Es decir, la masa disolvente va a ser igual a 100 gramos menos 35.4 gramos, obteniendo 64.6 gramos de disolvente. Con esto se puede calcular la molaridad, que sería dividiendo 0.361 moles de ácido fosfórico entre 0.0646 kilogramos de disolvente, obteniendo 5.39 molar. ¿Alguna duda? Aquí también es suponer 100 gramos. Sí, si no te da nada más aquí en este tipo de problemas, tú supones 100 gramos, 1 kilogramo, 1 gramo, 1 miligramo incluso. Los datos, la molaridad siempre te va a dar igual, independientemente de cuánto supongas aquí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. El siguiente problema nos dice, calcule la molaridad de una disolución acuosa de cloruro de sodio a 44.6 gramos, porcentaje en masa. Conociendo que la masa molar de cloruro de sodio es 58.44 gramos por mol. Aquí se hace el mismo procedimiento. Suponemos 100 gramos de disolución. Con estos 100 gramos podemos calcular la masa de cloruro de sodio que hay presente, multiplicando la fracción 0.446 por 100 gramos, obteniendo que la masa de cloruro de sodio es igual a 44.6 gramos. Con esta masa podemos calcular los moles de cloruro de sodio,
dividiendo 44.6 gramos entre su peso molecular, obteniendo 0.763 moles de cloruro de sodio. Para la masa disolvente se restan los 100 gramos totales de disolución menos la masa de soluto, que es 44.6 gramos, obteniendo 55.4 gramos de disolvente. Y para la molaridad es dividir los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente, obteniendo 13.77 molar. ¿Alguna duda? Profesor, me había pasado a decirle, ¿no era masa el soluto? Ah, no. Es cierto. Era moles del soluto, no era sobre kilogramos de toda la disolución. No, de disolvente aquí. Solamente disolvente. Para la molaridad. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Ahora vamos a entrar al tema de análisis gravimétrico. Para eso vamos a resolver un problema, que nos dice que una muestra de 0.5662 gramos de un compuesto iónico que contiene iones cloruro y un metal desconocido se disuelve en agua y se trata con exceso de nitrato de plata. Si se forma un precipitado de cloruro de plata que pesa 1.0882 gramos, ¿cuál es el porcentaje de masa de cloro en el compuesto original? Conociendo que la masa molar del cloruro de plata es 143.4 gramos por mol. Bueno, para resolver este problema tenemos que conocer cuál es el porcentaje de cloro en la muestra de cloruro de plata, que sería dividir la masa de cloro entre la masa total de cloro de plata. Bueno, más bien sería la fracción que hay presente en este compuesto de cloro, que sería dividir el peso molecular de cloro entre el peso molecular de toda la sustancia, que sería dividir 35.45 gramos de cloro entre 143.4 gramos de cloruro de plata. Esto por 100%, obteniendo que el porcentaje de cloro que hay en una molécula de cloro de plata es 24.72%. Con este dato podemos calcular cuál es la cantidad de cloro que hay en este precipitado, multiplicando la fracción de cloro por la masa total de cloro de plata, que es 1.0882, obteniendo que la masa total presente en este precipitado de cloro es 0.2690 gramos. Con esto se puede obtener el porcentaje de cloro en la muestra, que sería dividiendo esta cantidad de masa de cloro entre la masa total de la muestra, multiplicando por 100%. Al hacer esto, dividir 0.2690 gramos entre la masa de la muestra, que es 0.5662, multiplicado por 100%, obtenemos que el porcentaje de cloro en la muestra es de 47.51%. ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. El siguiente problema nos dice que una muestra de 0.3220 gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro se disuelve en agua y se trata con exceso de nitrato de plata. Si la masa de precipitado de bromuro de plata formado es de 0.6964 gramos, ¿cuál es el porcentaje de masa de bromo en el compuesto original? Conociendo que la masa molar de bromuro de plata es de 187.77 gramos por mol. Para esto se hace el mismo procedimiento. Obtener el porcentaje de bromo que hay en una molécula de bromuro de plata, que esto se hace dividiendo en la masa de bromo entre la masa molar de bromuro de plata. Es decir, dividir 79.90 gramos de
de bromo entre 187.77 gramos de bromuro de plata. Multiplicando por 100%, obtenemos que el porcentaje de bromo que hay en bromuro de plata es de 42.55 gramos por ciento. Para obtener la cantidad total de bromo que hay en este precipitado, es multiplicar la fracción, esta fracción, por la masa total de precipitado formado, que es 0.6964 gramos. Haciendo esto, aquí es bromo, haciendo esto se obtiene 0.2963 gramos de bromo. Para obtener el porcentaje de bromo total en la muestra, es dividir esta cantidad entre la masa total de la muestra, 0.3220 gramos. Haciendo esto, se obtiene que el porcentaje de bromo en la muestra es del 92.03%. ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Lo que sigue son las valoraciones o titulaciones ácido-base. Vamos a ver por encimita nomás. Una titulación consiste en medir una solución que no conocemos la concentración con una solución patrón o una solución que nosotros sí tenemos datos de la concentración. Por lo general, en una valoración ácido-base, como titulante, lo que se usa es hidróxido de sodio. Y lo que se mide aquí es la concentración de ácido que tenemos en una muestra desconocida. Para esto, se tiene que utilizar un indicador, una sustancia que cambie de color con el pH. Lo normal es usar ¿cómo se llama? Fenolftaleína, cuyo color cambia a un color rosita, color bugambilia, por así decirlo, cuando se presenta en un pH mayor a 7, un pH básico. Algunos ejemplos de una titulación ácido-base es la reacción del hidróxido de sodio con el ácido sulfúrico, formando una sal, que es sulfato de sodio, más agua. Otra reacción de titulación ácido-base pues es la reacción del ácido clorhídrico con hidróxido de bario, formando cloro de bario y agua. También hay muchos tipos de titulaciones. Además del ácido base está la titulación redox, la titulación de una formación de un complejo, de un precipitado. Pero la más básica es la ácido base. Creo que ustedes van a hacer los que pasen, los que ya están en las asesorías presenciales, les va a tocar hacer una práctica de titulación ácido base. Creo. Para ese tema vamos a resolver un problema, que nos dice que en un experimento de valoración, un estudiante encuentra que se necesitan 23.48 mililitros de una solución de hidróxido de sodio para neutralizar 0.5468 gramos de hidrógeno ftalato de potasio. ¿Cuál es la concentración en molaridad de la disolución de hidróxido de sodio? Conociendo que la masa molar de hidrógeno ftalato de potasio es 204.2 gramos por mol. Para este problema, pues tenemos que esta reacción. Esa es la reacción que ocurre en este problema. El hidrógeno ftalato de potasio reacciona con una molécula de hidróxido de sodio para formar esta sal más agua. Vamos a calcular la cantidad de moles de este ácido, que se hace dividiendo la masa de ácido entre su peso molecular, obteniendo 2.678 por eso menos 3 moles de hidrógeno ftalato de potasio. Para calcular los moles de hidróxido de sodio es hacer una relación. Multiplicar esta cantidad de moles por su relación. Cada mol de ácido reacciona con los moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, los moles que reaccionan es de 2.678 por eso menos 3 moles. Y para calcular la concentración es dividir esta cantidad de moles entre el volumen que se necesita de hidróxido de sodio, que es 23.48 mililitros. Expresado a litros es esto. Y para calcular la molaridad sería dividir esto,
los moles entre el volumen que se requirió, obteniendo 0.1141 molar. ¿Alguna duda? Todo bien. Ujú. Bueno. Siguiendo con el problema, con otro problema, nos dice ¿cuántos gramos de hidrógeno oftalato de potasio se necesitan para neutralizar 18.64 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0.110 molar? Conociendo la masa molar de hidrógeno oftalato de potasio, que es 204.2 gramos por mol, con esta reacción, que ya vimos en el problema anterior, calculamos el número de moles de hidróxido de sodio que reaccionan, multiplicando la concentración de hidróxido de sodio por el volumen que se requirió, expresado en litros, obteniendo 1.87 por eso los 3 moles de hidróxido de sodio. Para los moles de ácido es hacer una relación. Por cada mol de hidróxido de sodio, reaccionan un mol de hidrógeno oftalato de potasio. Como es una relación 1 a 1, por lo tanto los moles de este ácido van a ser igual a 1.87 por eso los 3 moles. Para calcular la cantidad de gramos, es multiplicar este número de moles por su peso molecular, obteniendo 0.382 gramos de hidrógeno oftalato de potasio. ¿Alguna duda? Estas relaciones nosotros las tendremos que suponer. No, son relaciones de la reacción. Aquí por cada mol de hidróxido de sodio reacciona un mol de ácido. Si aquí fueran 2, acá tienes que poner 2. Pero no es algo diferente. No. De hecho, ahorita vamos a ver un problema que cambia la relación aquí. Porque aquí va a haber un 2 en la reacción. Esas son simples relaciones de estequiometría. Ok. Con otro problema tenemos que cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.610 molar se necesitan para neutralizar completamente 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0.246 molar. Primero vamos a tener esta reacción, que por 2 moléculas de hidróxido de sodio reaccionan con una molécula de ácido sulfúrico para obtener sulfato de sodio más agua. Bueno, lo primero sería calcular los moles de ácido sulfúrico, multiplicando la concentración de este ácido por la cantidad, por el volumen que se necesita para neutralizar este ácido, 20 mililitros. Haciendo esta multiplicación obtenemos que la cantidad de moles de ácido sulfúrico que reaccionaron es de 4.90, por eso eran los 3 moles de ácido. Para los moles de hidróxido de sodio, se toman esta cantidad de moles y se hace una relación. Por cada mol de ácido sulfúrico reaccionan 2 de hidróxido de sodio. Aquí está la relación. Con esto se obtiene que la cantidad de moles que reaccionan es de hidróxido de sodio es de 9.80 por eso eran menos 3 moles de hidróxido de sodio. Para obtener el volumen, despejamos de la fórmula de molaridad el volumen, pasando multiplicando a este lado y pasando dividiendo la molaridad. Se obtiene que el volumen va a ser igual al número de moles entre la concentración. Sustituyendo valores, pues se obtiene que el volumen de hidróxido de sodio va a ser igual a la cantidad de moles, 9.80 por eso más 3 moles, entre la concentración, 0.61 molar, obteniendo 0.0161 litros. Pero como los piden en mililitros, es multiplicarle por 1000 este valor, obteniendo 16.1 mililitros. ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Bueno.
quería recordar más bien estos términos de molaridad, más bien las contracciones porque es muy importante. Por si tenían duda de cómo expresarlas, cómo cambiar de molaridad a modalidad. Y pues esto ha sido todo por mi parte. Ya nos vemos hasta al examen, si no me equivoco. ¿Sería todo por hoy? Sí, era una clase cortita porque era lo que más me interesaba ver. Porque también me llegó un comentario de Levi diciendo que ustedes tenían problemas con la expresión de concentraciones. Y pues decidí saltarme la parte de titulación así o base para ver exclusivamente concentraciones. Más bien para recordar cómo se expresaban y algunos ejemplos. Y algunos problemas de dónde podían, cómo se podían tomar estos problemas, pues. Y pues ha sido todo. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje. No respondo al segundo, pero sí me tomo tiempo para responder mensajes. Por ejemplo, uno de ustedes ya me está mandando mensajes durante la semana sobre dudas sobre algunos problemas. Y pues ya, es todo. Si tienen alguna duda, un comentario o algo, pueden mandarme mensaje preguntándome cualquier cosa. No importa si no sea de química analítica, puede ser de química orgánica, química físico-química, química inorgánica. Lo importante es que ustedes sepan y aclaren sus dudas. No se queden con la duda en la cabeza. Pueden preguntar. Si no quieren preguntar, pueden investigar también en el libro, en internet. Pero lo importante es que no tengan dudas. Porque en el examen es otra cosa. En el filtro va a venir problemas de equilibrio. Todavía no te puedo responder porque todavía no hago el examen. Pero no lo he considerado todavía. ¿Estos problemas en qué capítulo del Changi vienen, profe? En el 4. Ok, gracias. El examen sería la próxima semana, bueno, el próximo fin. Tengo entendido que es el 1 de julio. Todavía no sé. ¿Cuándo dijo, maestro? Disculpe, ¿puede repetir, por favor? ¿O qué fue? Tengo entendido que el examen es el 1 de julio. ¿Y entonces habrá clases la próxima semana? Pues en el calendario no está marcado. Supongo que no. ¿Esas clases las va a agregar Levi, no? Había comentado. Eso no sé. Eso apenas preguntándole a él directamente. Bueno, si no tienen alguna duda, otro comentario. Por mi parte, no, maestro.